Código tributario. Bien es cierto, el Estado ha dado el Código tributario, el Decreto Supremo 133/2013, antes era el 035/99, ha sido modificado, pero ¿qué cosa es lo que busca en sí el Código tributario? ¿Qué cosa es lo que está buscando? ¿Por qué el Estado ha creado el Código tributario? Bueno, es una manera de poder controlar la recaudación. Ha creado a través del Código tributario los procedimientos, las instituciones que están a cargo. Y acá pues existe una discusión, incluso entre los mismos tributaristas, la misma doctrina, hay una discusión. ¿Y cuál es el punto de discusión? Se rebaten en que si el Código tributario es parte del derecho administrativo o es parte del derecho financiero. ¿No? E incluso, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? El Código tributario aplica supletoriamente la ley 27.444, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 004/2019/JUS. ¿No? Entonces, y por otro lado, tenemos por ese lado, y por otro lado tenemos el derecho financiero, que el Código tributario lo que hace es regular para que el Estado pueda recaudar, porque el Estado, las finanzas públicas se mueven a través de los ingresos que tiene el Estado. Y si no hay ingresos, como antes de los 90, no había ingresos, el Estado peruano endeudado y nunca podía pagar sus deudas. Hoy en día se sigue endeudando, pero por lo menos tiene para poder pagar, y gracias a eso pues ha venido también la estabilidad económica. Bueno, son discusiones que están en la doctrina. Hay resoluciones que hablan que es parte del derecho administrativo, hay resoluciones que hablan que es del derecho financiero. Hasta ahora no se ha puesto de acuerdo la doctrina. Pero lo que sí encontramos dentro del derecho tributario, el derecho tributario material, el derecho tributario formal, el derecho tributario procesal, el derecho tributario penal. Ojo, pero no en su integridad, porque el derecho penal pues está en otra norma, el derecho legislativo 813. No, pero las normas que han sido previstas dentro del Código Tributario, tenemos el derecho tributario material. Es decir, busca la objetividad, que sea objetivo. Si no hay materialización del hecho, no hay objetividad. Eso es lo que nos dicen a nosotros, pero sin embargo, la pregunta es, y acá vale, ¿no?, el punto crítico que le llamo yo, es de que, ¿es que acaso no se aplica presunciones? Por supuesto que sí. El Código Tributario permite presunciones. Entonces la pregunta es, doctor, pero ¿no decía que era objetivo? Entonces, ¿qué quedamos? Bueno, y eso ya lo veremos más adelante, pero más o menos para que tengan una idea. Tenemos el derecho tributario formal, que trae la forma, cómo los procedimientos, cómo hacer, la forma, cómo presentar, la forma, cómo calcular. ¿No? El derecho tributario procesal, cómo llega a determinar la administración, fiscalizaciones, verificaciones. Ojo, tenemos que distinguir dos cosas muy importantes. Una cosa es la verificación, ¿no? Y otra cosa es la fiscalización en sí, ¿no? Porque la verificación son puntos pequeños que no están normados, ni siquiera a través de esquelas de SUNAT. Eso no está normado. No hay un reglamento acerca de eso. Sin embargo, la administración lo viene aplicando y avalado pues, por el Tribunal Fiscal. Lo que sí está normado es el procedimiento de fiscalización, que está dado por el Decreto Supremo 085/2007. Eso sí está normado. Es decir, se está aplicando esquelas, incluso sanciones y multas, sin que haya un procedimiento establecido. Pero bueno,
eso ya son cuestiones que de repente, en casos concretos, habría que llevarlo esto al Poder Judicial. El derecho tributario penal sí lo habla en ciertos rasgos, ¿no? El artículo 189 del Código Tributario, que habla de las sanciones penales, ¿no? En los casos de ilícitos, el engaño, el ardid, el dato falso que uno ingresa en una declaración jurada, como es las declaraciones mensuales, como las anuales, son bajo juramento, que expresa la verdad. Y la mentira es lo que trae el dolo, el engaño, ¿no? Tratar de engañar, sorprender a la administración tributaria, y eso pues genera en ilícito. Tenemos también el derecho tributario internacional. Eso está en otra norma, no en el Código Tributario, él se rige por la norma de aduanas. Y también tenemos el derecho tributario constitucional. Pues para eso tenemos que ver la Constitución Política del Perú y los derechos fundamentales que no están dentro del Código Tributario. Pero sí tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales de la persona. Como es recuerdo un caso que tuvimos en Chiclayo, de la empresa Chiclayo Gas, donde teníamos a la administración tributaria, a SUNAT, teníamos por un lado, y por otro lado teníamos a la esposa del gerente, en la cual pues la administración quería reparar los gastos porque el gerente había ido acompañado de viaje. Y teníamos pues por un lado que quería la SUNAT saber con quién ha viajado y también la esposa quería saber con quién ha viajado. Pues era irrazonable estar pidiendo porque, ¿qué es lo que pasa? Los gastos cuando suba al exterior te pide que no exceda el doble de lo que gana un funcionario público. Entonces, pues, era irrazonable y al ser irrazonable se estaba vulnerando el derecho a la intimidad. Esto fue llevado en queja al Tribunal Fiscal, que declaró fundado el recurso de queja, dejando sin efecto, de tal forma pues, que quedaron con las ganas, tanto la esposa como la administración tributaria, de saber con quién viajó el gerente. Tenemos la base legal, el texto de coordenado que les hice mención en un inicio, el 133/2013, y también el decreto supremo 086/2003, con respecto al reglamento del fedatario fiscalizador. Ojo, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? El fedatario fiscalizador es una persona que va y da fe de los hechos que ve. Cuando te intervienen en una camioneta, cuando te intervienen en el domicilio, entregas comprobantes de pago, pues ahí interviene el fedatario fiscalizador. Pero también hay casos que el fedatario comete errores, como es el caso aquí en la ciudad de Trujillo. Entraron a beber en un videopub, por decirlo así. Entraron a beber y pidieron licor, el fedatario, 2 jarros de chop, y después de haber tomado 2 jarros de chop, sale, cancela, sale y retorna y dice: no me entregaron la boleta. Y levanta su acta, ¿no? Levanta el acta y dice que no otorgaron comprobante de pago. Pero tenía que redactar los hechos. Y me llaman a consultar en ese instante, le digo que redacte los hechos tal y como ustedes han visto que ha sido. Díganle que ponga que después de haber tomado 2 jarras de chop, el señor está levantando el acta. Pues puso en el acta que después de haber tomado 2 jarras de chop, estaba levantando el acta porque no le entregaron boleta de venta. Le entregaron comprobante de pago. Bueno, esto llegamos a reclamo. Perdimos el reclamo en primera instancia. En segunda instancia, pues el Tribunal Fiscal nos dio la razón y dijo que una persona, después de haber tomado 2 jarras de chop, ya no podía dar fehaciencia de los hechos ocurridos. Perdía el valor de documento
público. Entonces, no siempre lo que diga el peritario fiscalizador va a ser cierto o se va a considerar como verdad. Habría que ver. Y hay otros casos más, ¿no? Hay otros casos más que también ha habido que la administración, ¿no?, a través del peritario, ha cometido otro tipo de errores, como es el caso de que en la guía de remisión, en los casos, se decía que había transportado sin guía de remisión y sin embargo existía la guía de remisión. Entonces había una contradicción. Ha habido casos en los cuales también decía una cantidad y cuando a la final recontaban la otra cantidad. Entonces son errores a veces que se cometen en la práctica, en la cual lo que somos abogados encargados del área tributaria tenemos que ver para poder contradecir los argumentos de la administración. Bueno, dicho esto, la norma 1, nos hemos saltado a la norma 2, porque la norma 1 habla de los procedimientos, ¿no?, del Código Tributario, pero vamos a de frente a la norma 2. Ámbito de aplicación. Dice, el Código Tributario se rige por las relaciones jurídicas tributarias originadas por los tributos. Y acá nace la primera pregunta. ¿Solamente el Código Tributario ha reglamentado, solamente habla de los tributos o también de otras cosas? De repente hay otros conceptos que también no están dentro del Código Tributario, sin embargo, están dentro del Código Tributario, pero no son tributos. Por ejemplo, la ONP y salud no son tributos, pero sin embargo están dentro del Código Tributario. La pregunta es, ¿y por qué lo han metido dentro del Código Tributario? ¿Por qué lo han considerado como tributo? ¿Por qué no lo han dejado afuera? ¿No? Entonces nos ponemos a analizar y decimos, ¿por qué han tenido que meterlo acá? Si no es tributo, ¿por qué lo han metido? Lo que pasa es de que si no fuera tributo, si no es tributo, lo que ocurre es de que para cobrar tendría que llevarse al Poder Judicial. Solamente los tributos por excelencia no son llevados al Poder Judicial. Es el cobro inmediato. Por eso hay un ejecutor coactivo que te cobra los tributos, ¿no? Entonces no te lleva al Poder Judicial. Es inmediato. Me debes, te cobra y te embarga. Y te remata si es posible todavía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Es por eso que el Estado, imagínense si la ONP y el Salud no lo hubiesen metido entre el Código Tributario, ¿cuántos juicios tuviera el Estado? Seguro que no hubiese podido cobrar. Entonces, es por eso que el Estado, viendo ahí cómo recuperar el dinero y no perder, porque antes, pues, imagínense, no había un control y nadie pagaba, ¿no? Pero gracias a la reforma tributaria, no es que acá ya se incluye dentro de los tributos, se aclara la norma tributaria, pues y se hace efectivo en forma inmediata. Ahora, la definición de tributo dice que es la expresión que se utiliza para denominar genéricamente las prestaciones pecuniarias que es Estado u otro ejerce ante el caso. Su función establece coercitiva en virtud de lo que disponga la ley con el objeto de cumplir con sus fines. Lo que pasa es de que el Estado nos hace una prestación a nosotros, ya sea directa o en forma indirecta, hace una prestación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estuvo en una zona alejada, pones un negocio. Y si pones un negocio, ¿qué necesitas? Pistas. El Estado es el que tiene que invertir. ¿Qué necesitas? Seguridad. El Estado es el que tiene que invertir. Entonces, ¿cómo lo paga? Es a través de los tributos. Entonces, hay una prestación de parte del Estado. Entonces,
hay que pagar por esa prestación. Esa es la forma que se han establecido los tributos para financiar la labor estatal. Un Estado sin tributos es un Estado camino a la quiebra. Por ejemplo, tenemos aquí en el Perú que hay la prescripción, que también lo veremos más adelante. Quería adelantarnos de repente un poquito para poder interpretar esto. Espera mucha gente que las deudas prescriban. Piden, solicitan prescripción y el Estado pues pierde. Hace unos años tuve una discusión con un ejecutor coactivo de acá de Moche, y era por un impuesto de alcabala de una empresa. Y cuando me presento, le pido el estado de no adeudos, me dice, ¿cómo te guarda el estado de no adeudos si tú no me has pagado la alcabala? Digo, pero ya prescribió. Y me decía, pero, ¿qué? O sea, yo debo premiarte y darte de premio que no al no pago, ¿es el premio? Y mi respuesta fue al contrario, ¿no? Le dije, no, lo que pasa es el castigo porque usted no sabe cobrar. Entonces, la prescripción es otra cosa más que un castigo por no ejecutar su cobranza en su momento. Es ilógica. Ninguna persona puede ser perseguida por más de 10 años. Y sobre esto, pues, no solamente hasta incluso de las AFPs, sacaron por acá, sacó una ley que no prescribía, ¿no? Ninguna persona puede ser perseguida por más de 10 años. Artículo 2001 del Código Civil. ¿No? Entonces, pues, aquí en el Perú está regido por el principio de legalidad, ¿no? Entonces, mientras que establece acá la prescripción, mientras que en otros países, como Estados Unidos, las deudas tributarias son imprescriptibles, no prescriben. Es por eso que son países también desarrollados. Acá estamos viendo y buscando que esté mal notificado, que haya una mala notificación para poder prescribir los tributos. Definición de tributos. Los tributos lo han dividido en 3 grupos: impuesto, tasa y contribución. Impuesto hecho imponible, previsto la norma. La tasa, acción directa del Estado, referido al servicio público individualizado. Bien, recuerden este concepto: prestación de un servicio público individualizado. Esa es tasa. Y contribución, acción directa del Estado, referida al obligado, hay un beneficio cuantificable a un servicio especial recibido por el contribuyente. Y dentro de los impuestos, pues tenemos 2 tipos de impuestos: los impuestos que son directos e indirectos. El impuesto directo, pues uno es el impuesto a la renta. El indirecto es el IGB, porque le voy cargando al que sí, como lo voy vendiendo, voy cargándole al otro. Mientras que el impuesto a la renta grava directamente al que obtiene la utilidad. Hablo de una prestación pecuniaria, prestación patrimonial. Pecunaria quiere decir pago, ¿no? Y los pagos, pues, nuestro código tributario ha señalado expresamente que tiene que ser con dinero, ¿no? Algunos existen convenios que se puede llegar, mayormente con los municipios, muchas veces en pago en especie, y hoy en día, pues, a través de la ley 29230, que también es en especie, ¿no? Que es obras por impuesto. Es decir, tenemos en otra ley, porque el artículo 27 habla de pago, habla de compensación, condonación, pero no habla de especie. Lo encontramos en otra ley, la 29230, en la cual establece ya obras por impuestos. Y acá dice, se excluyen las prestaciones que no se cumplen en dinero o en especie, tales como servicios personales. Es decir, yo no puedo decir, trabajo para ti para que tú, o sea, te pague la deuda. Eso no existe, no hay. Se habla de prestaciones y no de contraprestación.
pues el contribuyente no adquiere en principio algún servicio concreto. Muchas veces no tenemos el servicio directo y sin embargo estamos pagando. Entonces, no hay una contraprestación directa. Lo hace de manera general. No dice, salvo el caso de los tributos vinculados en que hay una actividad del Estado que pueda beneficiar. No como era el caso del FONAVI, que te beneficiaba. Ahora, el origen, la prestación se establece por ley, el poder tributario se ejerce en un Estado de Derecho, el principio de legalidad es un elemento sustancial. Bueno, acá no hay mucho teoría. La finalidad, en general, de los tributos es financiar la actividad del Estado. Por supuesto, lo que les decía. Es por eso que entra la discusión. Dicen, es derecho financiero, porque financia las finanzas públicas del Estado. Otros no, pero es derecho administrativo, y ahí están que se pelean. Ambos derechos están que se pelean en la doctrina. Incluso, hoy en día, me atrevo a decir, porque estamos viendo de que están viniendo los carros eléctricos. Y con la llegada de los carros eléctricos, el Estado está dando beneficios. Y cuando uno se pone a analizar, se puede dar cuenta de que quien paga más impuestos es el producto que más contamina. Por ejemplo, tenemos la gasolina y tenemos el diésel. ¿Cuál paga más impuestos selectivos al consumo? El diésel. Es decir, lo que más contamina paga más. Y ahí nace otra corriente también que tiene como punto crítico. Pensando en voz alta, podríamos llegar a determinar, oye, Estado, si tú me estás diciendo que paga más el que más contamina, no me quiere decir que el que tiene plata puede contaminar porque paga. Es decir, que el que tiene plata tiene derecho a contaminar. Punto crítico, ¿no? Y ahora nace otro. El carro eléctrico es carísimo. ¿Quién lo compra? El que tiene plata. Y a ese te los beneficios con mayor todavía. Le da más beneficio. No dice, queremos ir, pero también mirándolo de otro lado, otra corriente dice, hay que mirarlo porque lo que está haciendo el Estado es que haya menos contaminación. Son corrientes que nos llevan pues a discutir estos temas en el ámbito tributario. Sin embargo, también, dice que la finalidad se espera inducir ciertas conductas que se consideran deseables desde el punto de vista económico. Es decir, la finalidad es gravar a ciertas conductas, a ciertos hechos que se realizan que puedan generar renta para el Estado. Ya anteriormente, y se quedaron todavía en stand-by, de que quieren gravar a las donaciones. Porque si tú donas, dice, debe de gravar también impuestos. Pero si no gano, el impuesto a la renta dice impuesto a la ganancia. Si no estoy ganando. Pero también el peruano es muy vivo para estas cosas. Dice, lo dono, no hay ganancia, no pago. No, pero ya en otros países ya han comenzado a gravar a las donaciones con el impuesto a la renta. La doctrina quiere la división de tripartita, sí, tripartita, ¿por qué? Porque son tres grupos que conforman los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones. En los impuestos, el elemento relevante es el hecho imponible, que se entiende elegido como el revelador de la capacidad contributiva. ¿Cómo es esto? Es decir, para que nazca el impuesto tienes que realizar el hecho imponible. Y sobre ese hecho imponible que tú has realizado vas a tener una ganancia. Y ese hecho imponible
hay que verlo en la hipótesis de incidencia. Pero, doctor, ¿qué cosa es la hipótesis de incidencia? Es la ley. Es saber si el hecho que tú estás realizando está grabado o no está grabado por la ley. No hay que alarmarnos. Más adelante seguramente vamos a ver en alguna diapositiva que cuando menciona la hipótesis de incidencia no es otra cosa que ver la ley. Suena bonito, pero simplemente se refiere a la ley. Por no decirlo la ley, dice la hipótesis de incidencia. Es decir, incide en la hipótesis, grava, ¿no?, al impuesto. Entonces, y acá viene lo otro, que haya realizado el hecho imponible. Porque yo puedo tener un RUC, pero nunca tengo movimiento, no he realizado el hecho imponible, no tendría por qué pagar impuestos. Y ahí venía lo antijurídico. Sí, pero yo saqué el RUC, nunca declaré y tengo que pagar multas. Pero si yo nunca vendí nada. No, gracias, eso ya se eliminó. No se aplica las multas hasta 150 millones. Entonces, eso era paradójico. Todos reclamaban eso porque no es posible, ¿no? Incluso podríamos llegar a la confiscatoriedad. Es algo que está prohibido según el artículo 7.4 de la Constitución Política del Perú. No se puede poner impuestos que sean confiscatorios. Entonces, pues, iba a obligar, sin haber realizado el hecho imponible, tener que pagar multas y darle al Estado cierta cantidad de dinero, tendrían que ir a vender mis activos. Entonces, era confiscatorio. De otro lado, su finalidad primordial es al procurar recursos para financiamiento de las actividades del Estado. Efectivamente, si no se obtuviera ingresos, el Estado, la pregunta es con qué pagaría a los policías, a los médicos, a los maestros, profesores, etcétera, etcétera. ¿De dónde pagaría? Es plata de los impuestos. Aún recuerdo, en una de mis clases que estaba en la universidad, decía, primero se creó el impuesto a la renta y el Estado comenzó a recaudar. Pero cuando las empresas inician, invierten. Y el Estado comenzó a caer. ¿Por qué? Porque como las empresas invertían, al fin de año tenían pérdida. Y el Estado dejó de recaudar. Ahí los economistas, que son prácticamente los encargados de hacer la base tributaria, dijeron, hay que hacer el pago a cuenta. El pago a cuenta del impuesto a la renta. Bueno, el pago a cuenta, muy bien. Ya por lo menos oxigenaba al Estado para que pueda recibir ingresos mensuales. La cuenta de resultados, lo cual está mal, porque no es pago a cuenta. Eso, de verdad, existe un error en la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque pago a cuenta es cuando yo sé cuánto le debo. Si yo le debo a Juan, le debo 100 y le doy 20, estoy haciendo un pago a cuenta. Pero si yo a Juan le digo te voy a dar 20 y yo no le debo nada, estamos hablando de un adelanto. Porque todavía no sé si al final del ejercicio voy a ganar o voy a perder. Entonces, para mí es el llamado mal pago a cuenta. Desde mi punto de vista, creo que equivocadamente existe error, ¿no?, en esa parte del artículo 85 de la ley de renta. Pero bueno, y ahí nace otra teoría. ¿Por qué? Porque yo entonces estoy definiendo que son pagos adelantados del impuesto a la renta. Porque al final de año yo voy a regularizar con el balance general. Y ahí viene la otra pregunta, el otro punto crítico. Si yo no pago, no realizo la cancelación del pago a cuenta, del pago adelantado, en otras palabras, mal llamado pago a cuenta, ¿qué cosa hace la administración tributaria? Me manda la cobranza coactiva y me cobra con intereses.
y analizando, ¿no? Y la lógica que me dice, que por no haberle dado un adelanto me va a cobrar intereses por un adelanto. Encima que le doy adelanto, ¿me cobra intereses? No, así está la norma. Discutible, discutible. No, me castigan por no darle un adelanto. Porque a final de año regularizo. Y lo peor todavía que podemos encontrar es que por ese adelanto que yo no le he dado, vamos a decir que no le di como 100, y a fin de año arrojó pérdida. Entonces, esa cantidad que yo le he pagado va a entrar como saldo a favor mío. Pero sin embargo, no me exime de pagar los intereses. Total, ¿en qué estamos? 1, 2. Yo le pagué como 100 en pagos a cuenta. Y a fin de año, declaro yo mi balance anual y digo 120 soles salió a pagar y no lo pago. Era mi saldo. O sea, tengo por un lado que le debo 100 de pago a cuenta y 120 de regularización. Pero como ya declaré la renta anual, se quiebra el pago a cuenta, es decir, los 100 se eliminan, pero no se eliminan los intereses. Es decir, me cobra intereses del pago adelantado y como no pagué también el anual, 120, lo declaré nada más, me están cobrando intereses también del pago de regularización. Sorprendente, ¿no? O sea, 2 veces me cobra intereses. Me cobra por el pago adelantado y me cobra por regularización. Pregunto, ¿es que acaso el impuesto a la renta no es uno solo? No. Cosas que debe armarse una tesis con respecto a esto. ¿No? Y seguramente en algún momento estos temas se deben llevar al Poder Judicial. Bueno, estamos hablando del impuesto, ¿no? Del hecho generador. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que pasa? En estos casos recientemente tenemos hemos tenido casos que hemos pasado, hemos absuelto, y tenemos hoy en día un caso en el Poder Judicial. ¿Cuál es el caso? El caso viene casi. La pregunta es que si yo emito el comprobante de pago, emito yo la factura, no entrego el producto, no me cancelan, vamos a decir que sea en el mes de diciembre, y me cancelan en el mes de marzo, y entrego el producto cuando me cancelan en el mes de marzo. La pregunta es, ¿nació el hecho imponible o no nació? Quizás muchos me dirán, no, pero el reglamento, la ley del IGB dice que el IGB nace en 3 momentos. Nace la fecha que se entrega el bien, la fecha que se recibe el pago y la fecha que se emite el comprobante de pago. Sí, pero la pregunta es, ¿nació el hecho imponible o no nació? No he realizado el hecho imponible, emitió un comprobante. Y sobre eso ya pudimos ganar un caso de la emisión de un comprobante que dijimos que el gerente no lo declare. ¿Por qué? Porque no había realizado el hecho imponible. No había hecho entrega, ni tampoco había pago. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si no nació el hecho imponible para la venta, tampoco nació el hecho imponible para la compra. Ojo, mucho cuidado. Porque de repente estamos haciendo un mal uso del crédito fiscal. Miren lo que puede pasar. No porque solamente existe el comprobante de pago que va a dar derecho al crédito fiscal. Y más cuando vamos al reglamento de comprobante de pago, que dice la obligación del comprobante de pago es emitirlo ¿cuándo? Una, se pague o se entregue el bien. No hay otro concepto. ¿Qué quiere decir? Que si se emiten el comprobante de pago, no hay una cancelación, no hay entrega del bien, ese comprobante está mal emitido. Porque lo ha emitido cuando no estaba obligado. Entonces, no daría derecho al crédito fiscal ni tampoco al débito fiscal. Cuando gusten, me comunican y les puedo hacer llegar la sentencia del Tribunal Fiscal. Entonces, pues,
tenemos que tener claro, los impuestos nacen cuando se realiza el hecho imponible. Si no se realiza el hecho imponible, no hay impuesto. Y acá, algo crítico también. Otro de los puntos críticos. Doctor, y en las empresas, cuando la SUNAT detecta que las operaciones son no reales o que nunca se realizaron, si la misma administración me está diciendo que no la ha realizado, entonces no ha habido hecho imponible. Entonces no ha habido hecho imponible, ¿por qué me tiene que grabar? Porque existe otra norma expresa en el artículo 44 de la ley del IGB, que sí lo señala, que por las operaciones no reales obliga al emisor del comprobante de pago a pagar el débito fiscal y al comprador, al cliente, no sustentar el crédito fiscal. Entonces encontramos por un lado una cosa, ojo que no dice el Código Tributario, por otra cosa que nos dice ya la especie de cada tributo. ¿Discutible? Muy discutible. De otro lado, su finalidad primordial es al procurar recursos para el financiamiento de la actividad del Estado. Lo que se busca es de que obtener ingresos para que el Estado pueda sustentar y pagar pues, a los trabajadores del ámbito público. Además tenemos, vamos a leer esta última parte. El Código Tributario habla de servicio público individualizado de arbitrios, derechos y licencias. Este sí, de verdad es terrible. Muy terrible. Y vamos a desarrollarlo. Dice, en la tasa, los servicios involucrados solo pueden ser prestados legalmente por el sector público. Es decir, que no puede ser prestado por entidad del sector privado. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. ¿Qué es lo que pasa? Si el municipio alquila para el mercado y cobra un monto por un mercado, eso es algo contractual. No es tasa, no es tributo. Y acá, como hemos leído anteriormente, dice que es un servicio individualizado. Es correcto. Por ejemplo, ustedes van a sacar un pasaporte. ¿Qué cosa es lo que pagan? Una tasa. Y ese pasaporte solamente te sirve para ti. Tú vas a pagar, vamos a decir, para una demanda. Pagas una tasa. Es un servicio individualizado que solamente te sirve a ti. Pero acá viene el punto crítico. Serenazgo. Pago una tasa. La pregunta es, ¿hay un sereno para cada habitante? ¿Cómo queda el término de tasa? ¿Cómo queda? No, entonces, imagínense, se rompe el concepto de tasa. Porque si la norma nos dice que tasa es lo que pagamos a Serenazgo, entonces tendríamos que tener un sereno por cada poblador para que nos cuide a cada momento, ¿no? El precio público y la tasa. Los servicios prestados por el Estado que no cumplen lo antes dicho y los servicios públicos prestados por particulares no generan el pago de una tasa sino de un precio público. Así es, ¿no? Si hay algo contractual, pues es un precio público, pues no es una tasa. Es decir, vamos a decir que si el mercado central, el municipio le cobra un alquiler a cada persona, es un precio público. Y si no le pagan, tendría que llevarle a una demanda, porque no es tributo. Esa es la diferencia entre el tributo y un precio público. En las contribuciones hay un beneficio cuantificable, un servicio especial recibido por el contribuyente.
Acá también existe una controversia. Justo hace unos días estábamos viendo con respecto a los cobros de arbitrios. Y la norma pues señala pues, que los arbitrios solamente el municipio por el cojo sólido solamente puede cobrar el costo. Es si solamente cobra el costo nada más. Pero la pregunta es, cuando el municipio contrata a un tercero para que recoja los residuos sólidos, que es la basura, ¿qué? ¿Esa empresa no gana? Porque si me dice que es el costo, entonces esa empresa debería cobrar el costo nada más. Entonces, puntos controvertidos que hay que ver. Otro punto controvertido que encontramos es en el recojo de basura, de residuos sólidos. Es cuando nosotros nos ponemos a pensar, y el municipio cómo calcula, cómo cobra cada persona. Y encontramos pues, que cobra de acuerdo a las dimensiones de tu inmueble. Es decir, mientras más grande sea tu inmueble, más vas a pagar. Y la pregunta es, ¿qué? Porque yo tengo un inmueble grande, más grande significa que yo hago más basura. Pero yo puedo tener un inmueble y solamente hay carros ahí. O sea, porque es grande. Y yo voy a eliminar más basura. Creo que falló la norma. En todo caso, pues, lo que se está buscando ahí es de que quien más tiene pague más. Pero no de la forma como está en la norma. Porque yo creo que si queremos aplicar de esa manera, pues, tendríamos que aplicar en todo caso, pues, quienes hacen más basura son los mercados, quienes hacen más basura son los hospitales, ¿no? Entonces, y si vamos a aplicar a la persona de a pie, tendría que aplicarse de acuerdo, pues, en todo caso, a la cantidad de personas. Porque mientras más personas haya, pues, más basura va a generar, y no de acuerdo a las dimensiones que tenga el inmueble. Otra de las cosas, también otro de los puntos críticos que encontramos es en lo que es serenazgo y que nos deja muchas veces pensando, es de que ¿para qué se paga un sereno? Se paga para que te dé seguridad. Seguridad para transitar. Y me pregunto, ¿y a los policías para qué le pagamos? También para que los cuiden. Entonces, estamos pagando 2 veces un mismo tributo por un mismo hecho. Cuando la ley administrativa prohíbe, la ley tributaria prohíbe el nobis in idem, no sancionar 2 veces un mismo hecho. Pero también se podría decir, son hechos muy diferentes, porque uno es el y el otro es la policía, o sea, que los dos están haciendo lo mismo. No, cuestiones que habría que verlo más adelante, cómo lo pueden definir el juez, llevarlo al Poder Judicial y ver qué cosa es lo que dice el juez acerca de eso. El Código Tributario define las contribuciones como el tributo cuyo hecho generador constituye los beneficios derivados de las obras públicas o actividades estatales. Otra, yo tengo una obra pública y vivo cerca de un parque. Y porque vivo cerca de un parque yo pago más tributo porque dice que más me beneficio de ese parque. Pero señor, ahí en ese parque paran delincuentes, paran haciendo bulla, hacen baile, juegan pelota, gritan, hablan misuras, más bien debo pagar menos. Porque estoy soportando todo eso. Entonces tiene que haber un orden. Creemos de que el Estado debe poner un orden a todas estas cosas.
En nuestro país se conocen las siguientes contribuciones: de salud, UNP, Senati, Cencico. Y si bien es cierto, el salud ONP no está, no son tributos, pero se guían por el Código Tributario. Igual el Senati y el Cencico. ¿Hasta dónde? Que al guiarse por el Código Tributario hay que tener mucho cuidado. Es decir, nos pueden hacer un requerimiento y una auditoría y pedir los libros contables, ventas, compras, diario, mayor, caja. Es decir, no solamente tenemos a la administración tributaria, a SUNAT, nada más que nos puede fiscalizar. También los libros contables nos pueden pedir estas entidades. Entonces, no nos sorprenda cuando llegue un requerimiento de parte de estas entidades pidiendo los libros contables. Lo que les hablaba, los principios tributarios, no confiscatoriedad. Artículo 7.4 de la Constitución, lo cual se vería haciendo. ¿Por qué? Impuesto a los activos netos. Señor, yo tengo pérdidas, sí, pero no pago impuesto a los activos netos, tienes que pagarlo. Señor, pero encima que he perdido, ¿tienes que pagarlo? Sí, tienes que pagar. ¿En qué estábamos? No, yo creo que eso está mal. Porque imagínense, supóngase que yo tengo cantidad de activos, encima mis declaraciones de son 0, 0, 0 porque no he vendido nada. Y tengo que pagar impuestos a los activos. Me va a obligar de repente a vender los activos fijos para poder pagar. ¿A eso qué se le llama? Confiscatoriedad. Se debe entender al sistema, no a cada impuesto. ¿Cuál es el límite de la confiscatoriedad? Tema muy discutible. Es muy discutible. Muchos han ido al Poder Judicial y el Poder Judicial ha dicho no es confiscatorio. ¿No? Porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense, ¿no? Ojo, esto habla de los impuestos. Imagínense que una cosa es que yo esté bien económicamente y otra cosa es que esté bien financieramente. Yo puedo tener 100 inmuebles, ni un sol en el bolsillo, estoy bien económicamente, pero mal financieramente. ¿Por qué? Porque no tengo con qué pagar. Entonces la pregunta es, si yo estoy bien económicamente, pero mal financieramente, ¿aplica la confiscatoriedad? Ahí viene el punto de quiebre. Ahí viene el problema. Habría que esperar qué cosa es lo que nos van a decir los jueces al respecto. Y eso habría que llevarlo al Poder Judicial para poder determinar si hay confiscatoriedad o no hay confiscatoriedad. Porque la Constitución no permite que los impuestos sean confiscatorios. Acá tenemos un ejemplo de confiscatoriedad. En el gobierno militar había un impuesto por salir al exterior, por permanecer ahí. Salías afuera, te cobraban un impuesto. Y acá yo creo que no es tanto que sea confiscatorio, sino vulnera otro tipo de derechos. ¿No? Porque ahí está privando de tu libertad, al libre tránsito. ¿No? Y sería inconstitucional, sí, pero confiscatorio. No creo que calce como ejemplo de confiscatorio. Inconstitucional porque está prácticamente limitando tu derecho al libre tránsito. ¿No? O salvo que no tenga, ¿no? O sea, para que sea confiscatorio. Entonces, tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es que sea inconstitucional, otra cosa es que sea confiscatorio. Esta es la pregunta que nos hacen. Doctor,
hay prisión por deudas. La Constitución deja de decirte que y ampara que no hay prisión por deudas. Pero sin embargo, está habiendo casos penales, casos tributarios penales. Y dice, doctor, me están denunciando porque estoy debiendo la SUNAT. No te están denunciando porque le debes. Lo que te están denunciando porque tú has tratado de reducir la base imponible a través de documentos fraudulentos, falsos. Esa es otra cosa. Porque si yo declaro y liquido mi impuesto y le debo yo a la administración tributaria y lo que le debo le declaro, y le digo a la administración tributaria y queda zanjado que le estoy debiendo, eso jamás te van a denunciar penalmente. No, porque no hay ardid, no hay engaño. Entonces, hay que tener cuidado y no es de que diga, me están metiendo preso porque le debo. No, así como también la administración tributaria no puede usar el derecho penal para cobrar deudas. Lo que se busca es castigar la conducta. Sanción por el no pago de impuestos. No hay sanción. ¿Es infracción? Sí, es una infracción. Es una infracción el no pagar. Es una anticonducta. Porque la conducta de una persona es cumplir. Pero al no cumplir, hay una infracción a la norma tributaria. Entonces, ese tipo de infracción no tiene sanción. Lo que se penaliza es el no pago, pero acompañado del dolo. Es decir, falseo mi declaración, engaño la declaración, como se dice inicialmente, que lo que yo presento a la administración tributaria es declaración jurada. Ojo, declaración jurada que va con los datos del contador y datos del gerente general. Y hay muchos contadores que no lo consideran sus datos y lo dejan al gerente general solo ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojo, que la responsabilidad, en el caso de falsedad, no solamente podría caer el delito tributario, sino también el delito contable. Como es el caso, cuando se hacen balances por los bancos. Falsea la información, induces al error al banco y él sobre eso tiene el préstamo. Entonces, fácilmente el banco, no he visto todavía casos, pero podría ser que el banco interponga una denuncia penal por delito contable. Bueno, señores, está a punto ya de cortarse. Espero, y acá estaremos revisando, para seguir con este esquema, analizando punto por punto cada artículo. Vamos a entrar artículo por artículo a ver el código tributario, y también vamos a comenzar a ver los aspectos críticos de cada uno. Muchas veces la norma no es clara, no es precisa. Vamos a ver la doctrina, vamos a ver la jurisprudencia. En caso de la administración, pues señala que no es jurisprudencia. No es jurisprudencia porque es un criterio. Y el criterio ya lo estableció y va a aplicar ese criterio, ¿no? Entonces, esperamos que esta pequeña ponencia que estamos haciendo, la próxima semana sigamos, o ya estaremos avisando, de acuerdo también a la carga laboral que tenemos, para seguir con este tema. Señores, les agradece su participación y estaremos comunicando para seguir con estos temas relevantes en la parte tributaria. Muchas gracias, buen día, hasta